Han pasado ya 2 años del gobierno de Mauricio Macri, un gobierno que vino pregonando un cambio y vemos que este cambio se está haciendo de manera lenta, gradual, queda un remanente muy parecido a muchas cosas que arrastraba la economía argentina desde 2015. ¿Y cómo lo estás observando vos? A ver, nadie subestima lo difícil que se heredó, tampoco podemos ser redundantes de estar siempre hablando de lo mismo, pero claramente Macri agarró un país quebrado en todos los frentes. Por lo tanto, si querés, eso es incuestionable. En segundo lugar, sí creo que se pecó de errores, como cualquier gestión va a ser errores, obviamente, ¿no? Forma parte de decidir, pero una cosa que yo siempre le critiqué al presidente Macri fue que no haya sido totalmente sincero en el momento de asunción del estado calamitoso que se heredaba el país. Porque creo que al no ser sincero, una parte muy importante de la sociedad argentina nunca fue consciente del estado en el que estábamos. Y una sociedad que no entiende el estado en el que estás, difícilmente va a poder entender las medidas correctivas que tenés que hacer para que podamos salir de donde estamos. Por lo tanto, eso, si querés, es mi primer crítica. En segundo lugar, creo que se subestimaron varias cosas. Uno fue que por el solo hecho de haber un cambio de gobierno, que claramente era menos extremo que el anterior y potencialmente mejor que el anterior, ibas a tener una lluvia automática de dólares, de inversiones. Bueno, eso no vino. Bien. No vino, y eso iba a explicar una parte importante de ese crecimiento mágico por ahí, que el solo cambio de expectativa podía generar. Por lo tanto, eso no se dio. En segundo lugar, creo que también se subestimó lo importante que iba a ser corregir a nivel fiscal. Se pudo haber hecho algo mejor de lo que se hizo. Un par de puntitos de PBI podrías haber ganado, que es un poco el comentario de muchos de nosotros. ¿Y qué propondrías vos, por ejemplo, para hacer ese ajuste fiscal sin que tenga un costo social que tanto temen los políticos, ¿no? Tener que pagar ese costo? Sí, ponele, te digo un poco en perspectiva. Los subsidios hace 2 años atrás representaban 4 puntos del PBI, el déficit fiscal primario era 4 puntos del PBI. Hoy los subsidios los redujiste, no por voluntad del Estado, en definitiva lo estamos pagando nosotros, la reducción de subsidio mediante suba de tarifas, pero hoy por hoy se redujo casi en 2 puntos del PBI, lo que antes era 4. Sin embargo, el déficit sigue siendo 4. Por lo tanto, todo el ahorro de subsidios te lo terminaste gastando en otra cosa. No estoy diciendo que no hacía falta, pero creo que nos olvidamos algo esencial, Juan, que es, estamos en un país quebrado. Por lo tanto, si heredaste un país en rojo, cualquier ahorro venía bien para empezar a reducir el rojo. Y el punto es que no termina ahí la discusión, porque creo que recién empieza. ¿En qué sentido? El hecho de no reducir ese rojo te hace, como sabemos todos, endeudar a razón de 35.000 millones de dólares por año. Eso te está generando un stock muy grande de deuda. Fíjate que lo que se emitió a la fecha en estos 2 años, si la memoria no me falla, gira en torno a los 117.000 millones de dólares, lo cual es enorme. Y si seguimos a este ritmo, Juan, en 2 años podemos terminar tranquilamente el primer mandato del presidente Macri con una emisión de deuda de 160.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿qué te está generando eso? Como ya es Vox Populi, ¿no? Eso te está generando una dinámica de intereses que te está exacerbando el déficit financiero y te carcome todo ahorro en metas primarias que puedas tener. Por lo tanto, de alguna forma hay una trampa en esas dos cosas. Por eso creo que era importante ser mucho más drástico, más urgente en el recorte fiscal, porque cortabas esta dinámica. Al no cortarla, ¿cuál es lo que te salva al modelo en esta dinámica de un déficit primario que se achica, pero un financiero que te agranda y te come? Un crecimiento explosivo de la Argentina. Y ahí, si querés, vamos a decir, bueno, ¿puede Argentina crecer explosivamente por 5 o 6 años? Y la verdad, cuando vos la ves estructuralmente a esta Argentina, que está microeconómicamente maniatada, con una presión tributaria que te asfixia, con regulaciones, te asfixia un mercado laboral que es inflexible, decís, ¿cómo hago para imaginar una Argentina que pueda, si querés, rebatir todo el déficit fiscal que tenés y todo el problema de intereses a fuerza de crecimiento? La verdad que me cuesta imaginarme eso. Y creo que esa es la gran apuesta de este gobierno. Y cuando los escuchás, hacen mucho énfasis en el crecimiento como la variable final del ajuste. Sí. Yo no lo veo a esa tasa, la verdad que no lo veo. Sí, la verdad que el 2.8 de crecimiento del año pasado fue un poco rebote de la recesión de 2016 y todavía quizá haya un crecimiento un poco apalancado con deuda en este año 2018. Pero bueno, no es un sendero de crecimiento como tuvimos en la década pasada, quizá. ¿Vos lo ves inviable entonces este modelo así como está planteado hoy y con escaso margen para cambios como lo plantea el gobierno? Mira, no sé si usar la palabra inviable, a mí me gusta usar probabilidades. Sí. Digo, existe una probabilidad de que se dé este crecimiento virtuoso y mágico, pero también existe la probabilidad de que no se dé. Y si
llegás a ese segundo escenario, claramente corremos el riesgo de llegar a una Argentina, no digo mañana, en 5 o 6 años, estrangulada a nivel externo. Entonces podés tener una paradoja y podés, fíjate, haber llegado a una Argentina con un déficit fiscal primario bastante menor al que tenés ahora, Sí. si seguimos con las metas, pero al mismo tiempo llegás con un déficit financiero que fue aumentando, por lo tanto podés tener un cambio de renglón nada más. Bajaste el primario, pero el financiero puede terminar igual que está ahora, pero con una gran diferencia. A 5 años vista podemos tener con un ratio de deuda PBI superior al 80%, lo cual Claro. ese es el gran problema que yo le veo a esto, en la medida que no tengas un crecimiento explosivo, y no se ve un crecimiento explosivo. Si a eso le sumás que al mundo emergente se les empieza a complicar el escenario, porque las tasas en Norteamérica están subiendo, y una tasa de 10 años que hoy está en 2,85, tranquilamente dentro de 3 años puede estar en 5%. Por lo tanto, ahí tenés, cuando Estados Unidos prende la aspiradora, sube tasas Claro. y empieza a chupar dólares, eso normalmente le pega a los commodities y eso le pega a emergentes. Entonces, tuvimos 2 trenes formidables en la década anterior, que fue commodities volando y tasa cero. Ahora los commodities ya no vuelan más y las tasas no están en cero para un país que se está endeudando a escala. Por lo tanto, tenés ahí una inconsistencia conceptual entre la Argentina de hoy, la Argentina que queremos ser y el mundo que empezó a cambiar de dirección. Por eso digo, nadie subestima la dificultad de una corrección fiscal. Es muy difícil en la Argentina en la que vivimos, para una sociedad que ni siquiera entiende el problema, que se convenza de que hay que hacer algo. Pero yo creo que parte del mismo gobierno el hecho de informar y realmente contar a los argentinos cómo estábamos. No lo hicieron y ahora estamos en esta realidad en donde dependemos demasiado del crecimiento cuando deberíamos haber hecho una corrección fiscal de entrada. Sí. ¿Vos creés que quizá el gobierno puede reincidir en una vuelta al fondo como financiador, como aportante de fondeo para la economía en lugar de emitir tanta deuda en el exterior? Es una posibilidad, normalmente financiarte con el fondo es más barato, pero te digo algo, el fondo te va a pedir, el fondo se lo conoce mundialmente cuando te va a pedir metas fiscales a cambio. Por lo tanto, te presto, pero achicame fiscalmente, quizás que este gobierno intentó no hacer. Entonces, no es gratis entrar al fondo, porque el fondo te obliga a un programa probablemente ortodoxo de ajuste fiscal, y esa es la razón por la que creo que no fuimos al fondo todavía. Exacto. Por lo tanto, tiene la ventaja de que es financiamiento más barato, pero tenés la desventaja entre comillas, ¿sí? De que te va a pedir cierta ortodoxia fiscal que por el momento el gobierno tuvo total grado de libertad para decidir el sendero fiscal que quería. En el fondo te va a obligar a un sendero fiscal probablemente. Claro. El gobierno puede decir que logró ganar la legislativa aplicando este gradualismo y en 2019 se viene una trascendente elección presidencial donde seguramente Cambiemos va a querer revalidar otros 4 años de la gestión. Quizá ese sea el argumento por el cual se optó por un ajuste muy moderado, con la vista en lo político y no se fue más agresivo. Bueno, claramente. A ver, yo tengo varias cosas en la cabeza. No veo ningún problema para que Macri gane las elecciones en el 19. Bien. Por lo tanto, esa es una. En segundo lugar, claramente este gradualismo le hizo ganar la elección. Mi opinión es más del punto de vista económico que político. Entiendo las razones por las cuales no se ha hecho mucho, pero también es cierto que vos a la economía la podés ignorar por un par de años. Eso es lo tordio de la economía, es una ciencia rara la economía. Vos podés ignorar ciertas leyes de economía porque en el medio tenés deuda, por ejemplo, la ley de gravedad no se puede ignorar nunca. Claro. En economía tenés endeudamiento, por lo tanto podés ignorar restricciones presupuestarias mientras te presten. Pero lo cierto es que en algún momento las leyes se cumplen y mi preocupación es que en 5 o 6 años esa economía que hoy se está ignorando sustancialmente te venga a golpear la puerta. Por lo tanto, sí, me imagino esto que yo vengo definiendo como el populismo blando que viene ejecutando, a diferencia del populismo extremo del kirchnerismo. Por lo tanto, le dio mucho resultado. Obvio, detrás de ese resultado tenés un gasto fiscal que sigue en máximos, tenés una presión tributaria que sigue en máximos y una economía que sigue sin reformarse. Quizá a veces también me hago esta autocrítica, decir, bueno, por ahí poner todas las balas sobre un gobierno también es injusto. Creo de verdad, estoy convencido, como sociedad, para no terminar, yo tengo miedo que dentro de 10 años Juan me hace esta entrevista y sigamos hablando de lo mismo. Claro. Entonces digo, ¿qué deberíamos hacer para dejar de hablar de lo mismo? En algún momento creo que todos los artífices políticos, todos, se deberían encender y decir, ok, ¿en cuáles son los 5 puntos que realmente queremos solucionar en la Argentina de los próximos 30 años? Pobreza es uno y si querés podés meter 4 más. Una vez que definís esos 5 puntos, decir, ¿cuánto tiempo necesitamos para resolver estos 5 puntos? Y la verdad, para hacerlo en serio, necesitamos 3 décadas. En la medida que Argentina no tenga ese debate, Juan, creo que el corto plazo siempre nos nubla el largo plazo y siempre estamos hablando del dólar, de la inflación, del rebote, de lo que fuera, cuando eso no le soluciona la vida a nadie. Te puede cegar o te puede dar una alegría mínima a 3 meses vista, pero la realidad que de que tengo uso de razón,
vengo escuchando estos debates, de los cuales ahora soy parte, pero en definitiva el corto plazo no resuelve el largo. ¿Y cómo resolver el largo? Si no bajamos un cambio en la ansiedad. Segundo, si no vamos a una cuota de sinceridad con nosotros mismos y si no tenemos toda una clase política que está a la altura de las circunstancias, no lo vamos a conseguir. Esa es mi preocupación, que nunca estemos a esa altura. Y por lo que estoy viendo, siempre tenés este cortoplacismo y siempre tenés un gobierno, cualquiera que fuera, claro, obligado a ganar elecciones, cuando en realidad tendríamos que hacer o tenemos que copiar algo de lo que funciona en otros países. Por ejemplo, en algún momento los chilenos tuvieron concertación. claro. Se pusieron de acuerdo en 4 cosas. Y dijeron, che, vamos a trabajar 3 o 4 décadas para conseguirlas. En la medida que no tengamos ese tipo de discusiones, que son tremendamente difíciles de conseguir, porque necesitas un consenso en todo el espectro político para una nación que no sabe esperar. Claro. Nosotros los argentinos somos muy especiales. En la medida que no tengamos esto, creo que vamos a estar todo el tiempo teniendo rebotes, teniendo recesiones, rebotes, recesiones. Esa es la Argentina que conozco, la que conocemos todo. Y esa Argentina se da un debate distinto, totalmente distinto si es que realmente la queremos cambiar. Bueno, no sé, ojalá alguna vez lo vea ese debate. Claro. O ajustes que se aplican cuando no hay más remedio, hay crisis, se hacen de forma desordenada y con costos que no pueden ser manejados por los gobiernos, que suceden simplemente. Bueno, fíjate, los argentinos permanentemente estamos generalmente, ¿no?, en contra de... No nos gusta la inflación, no nos gusta el endeudamiento, pero cuando decís, che, para resolver esos dos problemas necesita gastar menos, ahí se opone todo el país. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Nos oponemos a ajustes razonables, duros si querés, Sí. pero cada 10 años nos pegamos contra una columna con crisis formidables. Por lo tanto, ¿qué es una crisis? Es el peor de los ajustes. Exacto. Por lo tanto, no entendemos que como sociedad tenemos que bajarle la probabilidad de esas cosas y subirle la probabilidad de escenarios que funcionen. Lo que yo estoy viendo en este combo es que la probabilidad de la convergencia, cada día que pasa, se ve dañada relativa a la probabilidad de un escenario en donde no convergés al no tomar las decisiones que... Si querés, deslindalo al gobierno. Te hablo de todo el frente político y también te pongo a la sociedad argentina. Esto nos involucra a todos. Es tan grave el estado en el que estamos, es realmente tan grave, que si no tomamos decisiones jugadas, importantes y de largo plazo, se me hace imposible imaginar una Argentina distinta a la que tenemos hoy. Y por último, entonces, para redondear, te pregunto, Germán, quizá este gobierno no intentó atacar demasiados flancos a la vez, querer bajar la inflación, querer liberar el tipo de cambio y dejarlo flotar, querer atacar el déficit y bueno, no hacer un ajuste tan fuerte como para no generar un desempleo muy elevado y que querer hacer muchas cosas a la vez hace que no se pueda avanzar en ninguna dirección. Sí, creo que es un gobierno que se caracteriza por tener múltiples objetivos y pocas herramientas relativas a los múltiples objetivos. Pero fíjate que vos mencionaste un montón de cosas, lo cual está perfecto, Sí. pero todas dependen de una sola cosa. Tenés un gasto público que está descontrolado, tenés un déficit que está descontrolado. Entonces, ¿qué hiciste ahí? Y un cacho del déficit lo financié con deuda. Estás teniendo un problema de deuda y de atraso cambiario que te genera la deuda. El otro cacho del déficit vamos a emitir un poco y ahí tenés una desinflación que es mucho más lenta a la que tenías. Cuando empezás a hacer el check-in del por qué esto no funciona, detrás de todo ese check-in tenemos un déficit, si querés un déficit agregado con el cuasifical de central incluido, cerca de los 10 puntos del PBI. Es inmanejable, por lo tanto, yo entiendo la restricción social, entiendo todo, pero también sé de matemática y sé sumar y restar. Digo, che, si no empezamos realmente a corregir estos 10 puntos del PBI, nada va a funcionar. Y creo que la realidad te lo está diciendo. Fíjate, en estos 2 años, insisto, no subestimo cómo se arrancó, pero la realidad es que estamos muy parecidos a como estamos hace 2 años atrás. Cierto. ¿Por qué estamos parecidos? Y porque no corregiste lo que había que corregir. Y tengo esa sensación de que este gobierno niega permanentemente esa realidad y estamos todo el tiempo resolviendo condiciones de segundo orden sin atacar la de primero. Quizá la de primero, atacarla de primero, tener una corrección fiscal en Cerums, bueno, quizá te lleve años, pero sería bueno que algún político alguna vez se lo cuente a los argentinos y lo entiendan, porque estoy convencido que la mayoría de los argentinos no es consciente de la gravedad de la situación. Entonces, cuando tenés un gobierno por ahí te dice lo peor ya pasó, Claro. digo, no necesariamente es cierto que lo peor haya pasado. Por lo tanto, tenés una permanente paradoja entre lo que se le cuenta al argentino por Claro. televisión y lo que el argentino vive cuando se despierta al otro día y camina por la coyuntura económica. Eso genera frustración y confusión. Yo hubiera preferido un mensaje mucho más sincero en el momento que había que darlo, que era al inicio de gestión. Claro. Ahora es como que ya el argentino se olvidó de dónde vinimos y es como que le están machacando todos los errores a este gobierno, lo cual tampoco es correcto, pero me parece que se pecó desde el punto de vista inicial. Creo que este gobierno subestimó lo difícil que iba a ser la corrección, sobreestimó la lluvia de dólares que al final no vinieron. Por lo tanto, ahora tenemos un combo, si querés, de mediocridad económica muy difícil de desarmar.
Ojo, para un mercado, vos lo sabés, que te empezó a castigar a los bonos largos están 10% abajo en los últimos 4 meses. Claro. Por lo tanto, te están mandando una señal diciendo, che, no hay un sendero fiscal claro, no voy a comprar a la deuda argentina larga con las ganas que lo hacía antes.